estamos tocando temas que son bastante delicados, especiales también, y muchas veces la iglesia no ha sabido cómo afrontar estos temas, ¿no? De ciertas crisis que pasan en la iglesia, ¿no? Hermanos que se equivocan, hermanos que cometen errores y se hunden en el pecado. Y la iglesia no ha sabido cómo enfrentar este tipo de situaciones. Generalmente se ha sido muy punitivo, eh, demasiado fuerte contra el que ha caído, ¿no? Hemos sido inmisericordes en lugar de ser misericordiosos, eso, lo cual no significa avalar la iniquidad o el pecado en ninguna circunstancia estamos mencionando aquello. Sin embargo, hemos sido demasiado austeros, inflexibles, despiadados sería la palabra, ¿no? Despiadados con el que ha caído. En lugar de levantarlo, pues lo hemos sacrificado, ¿no? Prácticamente hemos hecho de él un gran pecador, indigno de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Hemos tenido ese tipo de actitud o comportamiento frente al hermano que ha caído. Por eso decía que estos temas son temas delicados, pero que hay que abordarlos, que Dios nos dé sabiduría para entender al apóstol, ¿no? En algunas posturas donde él mismo parece ser muy duro o rígido, cuando hay que tratar temas de tentación o caída de los hermanos. Así que por esa razón, antes de comenzar con el libro de Corintios, yo quiero que miren un poquito en la escritura el espíritu de Jesús, ¿no? Porque el evangelio siempre va a ser la clave para aún tratar este tipo de temas. No podemos dejar el evangelio a un lado, ¿no? Toda persona que ha caído merece escuchar nuevamente las buenas noticias, el evangelio, explicarle que aunque ha caído, hay redención, hay perdón de pecados. Entonces, todo pecador necesita oír nuevamente la gracia de Dios y no sentirse excluido o perdido de la esfera divina, ¿no? Yo quiero leer en el libro de Isaías, el capítulo 42, ¿no? Allá hay unos versículos nomás que están allí, ¿no? Isaías 42. Isaías, el capítulo 42. Isaías 42. Isaías, capítulo 42. Muy bien. Si lo han encontrado, entonces le voy a dar lectura. Isaías 42. Dice así Isaías 42. Aquí está mi siervo, a quien sostendré, mi elegido en quien me deleito. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni clamará, ni levantará su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humee. Fielmente traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca la justicia en la tierra, y las islas esperarán su ley. En este pasaje que estamos leyendo, encontramos nosotros una alusión sin duda alguna al Mesías, el trabajo del Mesías, en qué iba a consistir. El Mesías es presentado aquí como el siervo de Jehová, porque él viene a hacer la voluntad de Jehová, ya que nosotros no pudimos hacer la voluntad de Dios, no pudimos cumplir con las altas demandas de la justicia de Dios. El siervo de Jehová se pone en nuestro lugar como nuestro sustituto, y él hace la voluntad de Dios. Es siervo porque se hizo siervo por amor a nosotros, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Él se hizo nuestro sustituto, y entonces Dios lo llama mi siervo, le llama mi elegido, en quien me deleito, o mi alma tiene contentamiento. Aquello se repitió cuando Jesús estuvo siendo bautizado por Juan el Bautista. Hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento o tengo complacencia.
Sin duda alguna, Isaías 42 trata de la obra del Mesías, trata del trabajo que éste iba a realizar con respecto a la humanidad. Él tenía el espíritu, pero dice que él iba a traer justicia a las naciones. La palabra naciones es a los pueblos gentiles. Él iba a traer justicia, es decir, salvación a las naciones. Ahora, ¿cómo iba a ser su trato con las personas, con los que han caído? Dice el 2, no gritará. Los profetas generalmente eran personas que venían con la frente ceñuda, ¿no? Trayendo la carga del Señor, y ellos andaban la carga del Señor, porque el mensaje del profeta era un mensaje de juicio, era un mensaje de castigo para la nación. Muchas veces tenían que profetizar sobre el castigo que iba a pasar sobre la nación. El trabajo del Mesías, aunque dijo algo sobre lo que iba a ocurrir en Jerusalén, sobre una nación que lo había crucificado, pero su trato con los que han caído, según el texto bíblico, dice, no iba a gritar, no iba a gritar. Él no iba a gritar, él no iba a utilizar palabras lisonjeras, palabras autoritarias para hacer leña del árbol caído. Ese no era su trabajo. Ni levantar su voz en las calles, ¿no? Cuando yo veo la voz en las calles, eso se refiere a los tribunales, donde cuando alguien había pecado lo traían al tribunal, ¿no? Y comenzaban a decirle una serie de cosas a esa persona que había caído y pasaba por vergüenza pública, al punto que algunos llegaban a ser lapidados. El Mesías iba a tener un trato distinto con los pecadores. Él no iba a gritar, ni iba a clamar, ni levantar su voz en las calles. ¿Qué más? No quebrará la caña cascada. La caña cascada es una especie de palo, ¿no? Grande, como la caña de Badú, ¿no? Que hay aquí en Ecuador, que con el pasar del tiempo, ¿no? Por parte del medio es como que se va desgastando, de forma que si uno hace algo así, esa caña se quiebra. Bueno, el Mesías no iba a hacer eso, él iba a procurar continuo y contacto, poder tratar con el pecador, no iba a avergonzarlo, él no iba a lastimar a un pecador porque había caído, no iba a terminarlo, a acabarlo. Los fariseos, los saduceos y escribas, ellos acababan con los pecadores, pero Cristo no, su objetivo no era eso. Y además, ni apagará la mecha que humee. Eso se refiere a las lámparas, ¿no? Que están con poquita luz, además pequeñita, solo tienen una luz tan pequeñita que parece que se va a apagar. De un soplo usted lo puede apagar. Pues fue el Mesías, no iba a hacer eso. Él se juntó con personas que quizás estaban errados doctrinalmente, tenían tantos errores, pero que por allí trataban de tener nociones de buscar de alguna manera la verdad, y él iba a tener un trato amable con esas personas. Por eso que a Jesús se le conoce como aquel que come y bebe con los pecadores, así se le conocía a Jesús, como amigo de los pecadores. Por alguna razón la iglesia se ha vuelto enemiga de los pecadores. Por alguna razón la iglesia, en lugar de dar un mensaje como el estilo de Jesús, ha dado un mensaje que expele justicia, como si fuéramos nosotros jueces, expele juicio, expele fuego, infierno para los pecadores. De alguna manera la iglesia ha cambiado el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue un mensaje de atraer a los pecadores hacia sí mismo. Por esa causa los fariseos odiaban a Jesús, porque Jesús comía con los pecadores. Él contó una parábola y dijo, cuando hagas fiesta, dijo así, no invites a tus vecinos ricos, porque ellos te van a volver a pagar. Cuando tú hagas fiesta, dijo así Jesús, invita a los ciegos, a los sordos, a los cojos, a los mancos, invita a ellos, porque ellos no te pueden pagar. Jesús estaba refiriendo a poder traer al banquete a los pecadores, a sentarlos en su mesa. Y justamente Jesús
sentó a los pecadores en su mesa, nunca para apabullarlos, nunca para maltratarlos, nunca para herirlos, sino para llevarles el evangelio de la gracia. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La iglesia es un lugar donde se debe expeler la gracia, donde se debe enseñar de la gracia. La iglesia es un lugar donde los hermanos deben sentir el amor entre nosotros en base a la gracia de Dios, en base al evangelio que nosotros hemos conocido. Tal fue la misión de Jesús. En todas sus parábolas uno va a encontrar ese mensaje de gracia, siempre ese mensaje de bondad. Jesús evitaba ponerle letreros a los pecadores. Jesús lo que hacía era salvarles. Él mismo dijo alguna vez, las prostitutas y los publicanos van delante al reino de los cielos, y los que se creían justos serán echados a las tinieblas. La misión de la iglesia es rescatar pecadores para que sean salvos. Si esta es la misión de la iglesia, rescatar pecadores, si esto Jesús hizo, nosotros también, a la hora que tratemos cuestiones dentro de la iglesia, debemos ser bastante cautos, debemos ser personas con mucha gracia para tratar con alguien que ha caído. No debemos ser duros o estrictos. La iglesia ha lastimado y ha dividido personas. En lugar de unir familias, hemos lastimado personas. Yo conozco de una iglesia, llevándose de ese pasaje que leímos ayer, que ahora lo voy a volver a ver, ni aún con él comáis, ¿no? Y Pablo está hablando no de mundanos, sino de gente creyente que practica el pecado, y Pablo dice, ni aún con él comáis. Entonces, en ciertas iglesias, llevando ese pasaje bíblico literalmente, entonces los familiares a uno que ha pecado y ha sido excomulgado de la iglesia no le admiten en su casa. Es rechazado, ¿sí? Todo el mundo lo rechaza, lo excluye, lo margina, ¿no? De esta manera dice que le están dando una disciplina. Han llevado el pasaje de Pablo a situaciones que Pablo ni siquiera pensó en hacer. Esto sucede porque esas personas no ven el contexto en la cual Pablo está escribiendo el pasaje que nosotros meditamos ayer, y entonces, basado solo en un literalismo, tratan de esta forma al pecador. Entonces, ¿dónde están las relaciones sociales, las relaciones interpersonales? ¿Dónde queda la gracia? ¿Dónde queda el amor cuando nosotros le cerramos los caños o le cerramos la puerta a las personas que han caído en nuestra iglesia y los excluimos para siempre? Sí, hay temas muy delicados que vamos a ver, hermanos, estos días, estas noches, que debemos tener el Espíritu Santo y el sentido común santificado, diría yo, para que podamos resolver este tema o esta problemática con sabiduría. No se trata de utilizar la venganza, ¿no? Porque el Señor es claro, de Él es la venganza. No podemos tratar un asunto disciplinario con venganza, ¿no? Con odio, con rencor. No. Hay que entristecernos, dice Pablo, ¿no? Inclusive hay que hacer luto, pero hay que hacer todo lo posible de saber que cualquier tipo de disciplina que se aplique sobre un creyente, quien quiera que éste sea, debe tener como objetivo principal el evangelio, debe tener como objetivo de que él finque su esperanza en el evangelio, el único capaz de otorgarle el perdón completo de todos sus pecados. Así que esta noche voy a volver a considerar dos pasajes de ayer que me pareció que rascamos nomás, ¿no? Y no vimos un poco la profundidad del pasaje. Así es que comparto, como de costumbre, mi pantalla para que ustedes puedan ver el pasaje que yo considero entenderlo esta noche con la ayuda de Dios, y el tema quede de una forma clara, que no tengamos problemas si algún día nos sucediese algo como esto parecido, ¿no? Vamos a ver el pasaje. Muy bien. Este es el pasaje. Y el versículo está allí, ¿no? Dice allí,
con el tal ni aún comáis, ¿no? Duro Pablo, con el tal ni aún comáis. No os juntéis, aquí está el pasaje más abajo. Más bien os escribo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Palabras muy fuertes de Pablo, y que hay gente que ha hecho de este pasaje, ¿no?, una prueba tremenda de disciplina, ha utilizado el pasaje literalmente, al punto que entre familias, cuando alguien ha pecado en ciertas iglesias, entonces es cierto, ni siquiera la comida, ¿no? Ni siquiera pueden compartir algo que tiene que ver la comida con todo esto, ¿no? O sea, si tú tienes un hermano de iglesia que es un borracho y necesita que comer y lo puedes hacer pasar a tu casa, no hay ningún problema. Pero ¿por qué Pablo dice, ni aún comáis? ¿No? O sea, Pablo es muy duro con este caso. Ya vimos el caso que este es incesto, ¿no? Este hombre estaba acostándose con la mujer de su padre, ¿no? Estaba conviviendo con la mujer de su padre. Y Pablo da la recomendación a la iglesia que no había hecho nada, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. No solamente está hablando del tema del fornicario, sino uno avaro o idólatra, ¿no? Es decir, el que adora ídolos, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Por qué Pablo dice esto de que no comáis? Y hay iglesias que han obedecido este pasaje, repito, muy estrictamente, apegados a la letra, diciendo, no, ni siquiera le podemos convidar una comida. Hay iglesias, por eso digo, que han dividido los hogares y ha sido todo un fracaso para el evangelio, ¿no? Tenemos que entender algunas cosas sobre este pasaje. Por ejemplo, en Tesalonicenses, 2, 3, 14 al 15, Pablo dice lo siguiente: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestalo como a hermano. Aquí está hablando de un caso muy parecido, ¿no? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es decir, que este hombre insiste o esta mujer insiste en vivir ese tipo de vida. Entonces Pablo dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Sútica. Ahí dice, no os juntéis con él para que se avergüence. Pero más abajo dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como a hermano. Para poder entender esta práctica de no juntarse y de no comer con él, no es lo mismo que la iglesia vive a lo que vivía la iglesia en la época de Pablo. Las cosas hoy son distintas. Es lo que usted quiero que entienda. Este es un pasaje que tuvo una recomendación interesante y que probablemente podemos rescatar de aquí algunos principios. Cada caso es diferente y además también es preciso que nosotros entendamos que el contexto y el tiempo, la época que Pablo menciona esto, es otra época, no es la época en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, hay que tener cuidado cuando leamos pasajes como estos de ser muy literales y muy rígidos. Necesitamos conocer un poco el contexto en el cual Pablo está mencionando. Hay algo que quiero traer a recuerdo, seguramente ustedes se van a acordar. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es conocido como el agape. No sé si han escuchado esta palabra. Las comunidades cristianas de la época de Pablo practicaban algo que se llamaba el agape. Es decir, todos tenían todo en común. Era una especie de socialismo, ¿no? Donde se compartían, donde habían diáconos que compartían el pan con los necesitados y todas las cosas la tenían en conjunto, ¿no? Así fue la iglesia primitiva, una iglesia que vivía era en comunidad, se vivía en comunidad. Esto es conocido como el agape. Con el tiempo este agape trajo ciertos problemas en la iglesia, más o menos en el año 90, 100, se termina con esto del agape. Creo que Juan es el que dice que
el agape no da resultado, ¿no? O Judas, vamos un ratito a Judas, creo que es Judas, vamos a Judas, para que ustedes vean un poquito qué pasaba con este problema de... El agape se volvió un problema con el tiempo, ¿no? Esto está en Judas, a ver, voy a ver si lo encuentro. Judas 1, Judas capítulo 1, a ver. Judas 1, a ver. Judas capítulo 1. Bueno, no lo encuentro, pero ustedes pueden buscarlo, ¿no? En Judas, Judas 1.12. Judas 1.12, ahí está. Estos son deshonra en vuestras fiestas fraternales, que banquetean juntos sin ningún recato, pastores que solo se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas por los vientos de acá para allá, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, desarraigados que mueren por segunda vez, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, reservadas a la oscuridad eterna de las tinieblas. Entonces, aquí dice fiestas fraternales o el agape. Entonces, habían ciertas personas que participaban de esta fiesta. Este sujeto que estaba allí en Corinto, ¿no? Que estaba conviviendo con prácticamente su madre, participaba también de esta fiesta, ¿no? Entonces, lo que Pablo está diciendo allí es que de acuerdo, la iglesia tiene que sacarlo de la comunidad, ¿no? Que ya no participe con el objetivo de que él pueda sentir vergüenza, ¿no? Y de esta forma volver, ¿no? Es decir, si él ha tomado como práctica porque él creía que esto era normal, él estaba creyendo que era correcto, así es que había que hacerlo a un lado y tampoco podía participar justamente de este tipo de fiesta, del agape. No podía participar, había que darle una especie de disciplina de esa forma, ¿no? Entonces, a eso se refiere con tal ni aún comáis, es decir, que no participe de vuestro agape. Pero este hombre podía participar de la comida con sus familiares, de la comida con sus vecinos. Por eso yo les decía ayer, yo he podido y he comido, creo que hasta ahora como con personas que de la iglesia suelen tener prácticas pecaminosas, ¿no? Constantes. He podido y como con ellos, no tengo ningún problema de hacerlo, porque el pasaje no se está refiriendo a esto, sino a una fiesta social que los cristianos solían hacer. Esta es la fiesta social de la agape. Ustedes pueden investigar un poco más. Así que no se está refiriendo a que lo excluyamos de nuestra casa, a que no lo recibamos en nuestro hogar, o que tú le invites a algún momento una comida en tu casa a este hombre. Creo que el objetivo es rescatarlo, es pastorear a la persona que ha caído. Solamente quería este detalle que ustedes supiesen que acá se refiere justamente a esta fiesta social, ¿no? Muy bien. Avanzando un poco, vamos ahora sí a 1 Corintios, el capítulo 6. 1 Corintios, el capítulo 6, vemos otro tipo de problema. Litigios con los incrédulos. Qué tremenda la iglesia de Corinto, ¿no? Tenía problemas terribles. Los litigios delante de los incrédulos. Era una iglesia que se creía madura y sabia, sin embargo no era una iglesia sabia, una iglesia madura. Más bien era una iglesia que se hacían problemas por cualquier cosa. Llegaron al punto de ir a los tribunales, de ir a los juzgados y escuchar por cosas pequeñas. Iban a los tribunales, a los juzgados. Esto está en 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, poned por jueces a los que sean de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno,
que pueda juzgar en un pleito entre sus hermanos, sino que el hermano pleitea con el hermano, y eso ante los infieles. Por cierto, ya es una falta que tengáis pleitos entre vosotros. Más bien, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Qué iglesia tan problemática, ¿no? Se habían apartado del evangelio, o veían al evangelio como una corriente solamente filosófica, y entonces a partir de ahí habían hecho ciertos cambios, y entre estas cosas estaba justamente este tipo de pleitos o problemas, donde solían ir a los tribunales a plantear juicio a un hermano, a una hermana, ¿no? O sea, el problema era bastante agudo. ¿Qué cosas estaban pasando? Algunos creyentes estaban agraviando a otros creyentes. O sea, entre ellos habían problemas, ¿no? Seguramente deudas, o seguramente también habían insultos, ¿no? Contra el otro. Dos, no estaban dispuestos a sufrir el agravio o ser defraudados, entonces con rabia se iban al tribunal, ¿no? A poner su queja, y allí tenían que enfrentarse, imagínense, entre hermanos. No presentaban el problema ante los líderes de la iglesia, es decir, los líderes de la iglesia estaban de pinta, ¿no? Ellos no creían en el liderazgo de la iglesia, en los ancianos de la iglesia o en los líderes, y así es que iban directo a tratar sus problemas ante los tribunales de esa época, ¿no? Llevaban sus pleitos ante los incrédulos, está acá, causaban un mal testimonio ante el mundo. Eso es lo que Pablo más o menos dice en esta carta, ¿no? Este es el problema. Ahora, algo que quiero darles un detalle. Los tribunales de la época de cuando Pablo escribe son un poco distintos a los nuestros, ¿no? Usted sabe que la jurisprudencia, los derechos, el aspecto civil ha ido cambiando, y hay cambios muy buenos que la sociedad ha experimentado, ¿no? En este aspecto. Para que usted tenga más o menos una idea de cómo eran los tribunales de esa época. Cuando uno iba, ante los tribunales griegos sobre todo, uno iba a presentar un caso, cuando no se ponían de acuerdo, porque contrataban un árbitro privado que escuchaba eso, ellos iban a comparecer entre los legisladores y 40 ciudadanos del lugar, ¿no? Eso se hacía en Atenas, 40 ciudadanos que escuchaban el pleito entre estos dos hermanos. Si no se resolvía el problema ante estos 40, pues el tribunal los llevaba a otro caso donde eran 200 ciudadanos que iban a mirar, ¿no? Todo este tipo de relajo, de problemas entre ellos, y a veces problemas de poca monta, problemas así de simplemente de queja, que me habló mal. Parece que no eran problemas gravísimos, eran pequeños problemas. Entonces, 200 personas, ciudadanas del lugar, escuchaban cómo estos creyentes, ¿no? Con venganza, con ese espíritu, ahí litigaban, ¿no? Y entonces, si el problema no se resolvía allí, entonces se iba a otro tribunal donde habían 400 ciudadanos que estaban viendo. Esto era como una especie de espectáculo, de circo, y a los atenienses o griegos les gustaba estar en este tipo de tribunales, ¿no? Entonces hay que ver el contexto en este sentido, ¿no? Porque con este pasaje bíblico, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, cuando yo fui sacado de la iglesia, yo tenía que reclamar mis derechos, ¿no? Entonces, tenía que, mis derechos que tienen que ver con los años de servicio que tuve en la iglesia. Tuve que también ver el asunto de horas extras y todo lo que había hecho por la iglesia, porque me estaban echando. Entonces, por ahí se mencionó que yo había planteado un juicio de $80,000 a la iglesia, ¿no? Lo cual nunca fue cierto. Pero luego dijeron que me estaba yendo en contra de Corintios, ¿no? Porque utilizaban Corintios como un escudo de que eso yo no debía realizar. Pero ya les expliqué el contexto, espero que me hayan entendido. Hay que ver siempre el contexto, porque no vale agarrar un texto y inmediatamente aplicarlo sin saber
el contexto. Pero total, en los tribunales hay, antes de ir a juicio, porque nunca nos fuimos a juicio, hay sitios de mediación, ¿no? Entonces, decidimos ir a un sitio de mediación y ellos, yo cometí un error porque me llamaron antes de ir a ese lugar de mediación y ellos fijaron una tasa ya, ¿no? Entonces yo estuve de acuerdo y cuando, creo que era por $7,000, estuve de acuerdo. Cuando llegué ya al lugar de mediación, mi abogado le dijo al presidente de la misión, a él le deben $14,000. Es lo que ustedes tienen que dar. Pero yo había dado mi palabra por temor a este pasaje bíblico que todavía estaba en mi conciencia, y entonces acepté los 7,000, ¿no? Y no los 14,000 que debería recibir conforme a lo que es la ley. Bueno, estoy explicándole un caso particular para que ustedes vean de que no, hay que tratar de ver estos asuntos con mucha sabiduría, inteligencia, y cada caso es pues distinto, ¿no? En este caso, estos hermanos de Corinto, por lo que yo veo, estaban asuntos de agravio, no eran, digamos, problemas gravísimos, que tranquilamente estos problemas se podían resolver en la iglesia, ¿no? Los líderes de la iglesia podían tomar cartas en el asunto y con la sabiduría de Dios, con oración y la presencia del Espíritu, podían resolver estos problemas, pero estos hermanos tan enojados estaban que se iban inmediatamente al tribunal, y para los que están recién llegando, en el tribunal pues se tenía que pasar por un tribunal de 40 personas, si no, no se hacía caso, un tribunal de 200 personas que eran ciudadanos que nada tenían que ver con el tema, pero estaban escuchando ahí porque se había hecho como circo esto de acá, y luego si no se resolvía allí, se iba a un tribunal donde habían 400 ciudadanos que escuchaban como dos cristianos iban insultándose, peleándose, y así causaba un mal testimonio ante el mundo. Se está dando cuenta, ¿no? Y o sea, cada texto debe ser visto en su contexto histórico, es lo que yo les estoy enseñando. Creo que las leyes hoy día son mucho más justas, pero el principio que está ahí vale, es decir, si hay problemas en la iglesia, lo primero que hay que tratar los líderes de ser como mediadores, de poder ayudar, ¿no? A que los hermanos se puedan reconciliar, ¿no? A ver que el problema no es tan grande como se lo pinta, ¿no? Pero si en caso, a mí me ha pasado, y tengo que ser enfático, hay alguien que no está pasando la pensión a su esposa o al esposo, y quien tenga la custodia de los niños, yo siempre he recomendado que la persona debe irse a un lugar de mediación, debe hacer respetar sus derechos de sus hijos, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos nosotros como regla. No utilicemos, por favor, Corintios para decir que aquí se arreglan las cosas. No, Corintios está hablando de problemas que eran boberías, digamos así, que eran problemas no tan graves, hasta se podía perdonar el problema, ¿no? Si, por ejemplo, algún hermano, de hecho que algunos me han debido dinero, me debe 100, $200, yo lo que he hecho es no cobrárselo, no tengo la costumbre de cobrar dinero, entonces no se lo cobro porque asumo que no puede pagarme y se lo perdono, ¿no? Y no tendría yo por qué inclusive lastimar a la iglesia, a los líderes para tratar este tema, ¿no? Pero si no habría cómo, pues hay que presentar el caso a los líderes deben estar dispuestos a escuchar el problema, tratar de ser mediadores y solucionar el caso. Siempre es bueno, si hay algún problema, traerlo a los líderes. A mí me han contado muchos problemas en la iglesia, ¿no? Problemas gravísimos que gracias a Dios se han resuelto. Una vez una hermana vino con un problema gravísimo y me decía, a mi hija ha sido violada, ¿no? Así, y lloraba la hermana Amares, mi hija ha sido violada, pastor, mi hija ha sido violada. Ok, le digo, quiero conocer a su hija, ¿no? Porque esto es grave, ¿no? ¿Quién lo hizo? Entonces fue a entrevistar a la hija, era una chica de 15 años que había resultado embarazada como resultado de esta violación.
Entonces hice algunas preguntas, le dije, hija, ¿quién te violó? ¿A qué hora fue? ¿Dónde fue? ¿Quiénes estaban contigo? Entonces me di cuenta que la chica se estaba contradiciendo con las preguntas que le hacía. Y tuve la valentía de decirle a la chica, no te violaron a ti. Hija, a ti no te violaron. Hermana, a su hija no la violaron. Entonces, ¿cómo? No la violaron, ella tiene un embarazo que es indeseado. Y justo que el chico vivía con la hermana, es decir, así había sido las cosas, pero ella se estaba tratando de inventar una violación para disculparse con su mamá por el bebé que tenía, ¿no? Pero hay que tener mucha sabiduría para tratar temas así en la iglesia, ¿no? Gracias a Dios, Dios me ha dado sabiduría para tratar problemas más fuertes que estos y hemos podido resolver y los hermanos al final se han amistado, los hermanos al final se han reconciliado y se ha podido lograr ayudar a algunos hermanos, ¿no? Creo que siempre que haya problemas en la iglesia, primero debemos consultar al pastor o a los líderes de la iglesia que tengan, por supuesto, sabiduría, ¿no? Que sean sabios para poder resolver, ¿no? Miren cómo hacían los judíos, es importante porque Pablo tiene raíces judías, ¿no? Los judíos siempre arreglaban sus disputas entre ellos antes de acudir a una corte pagana, dado a que hacer esto era considerado blasfemia contra la ley. Sin embargo, los griegos amaban los litigios y este aspecto cultural estaba afectando a la iglesia en forma negativa, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? O sea, los judíos trataban de arreglarlo pues en casa, ¿no? Pablo en sus escritos expone el derecho que las autoridades tienen para juzgar y castigar, ¿no? Durante su ministerio él también a veces apeló a las autoridades civiles, sin embargo nunca lo hizo para atacar a creyentes o defenderse de sus enemigos, ¿no? Bueno, el problema es pleitos entre hermanos deben ser solucionados por los líderes. Lo primero que Pablo afirma es que los pleitos entre los hermanos en la iglesia deben ser llevados ante la congregación. Su razonamiento es que si los santos han de juzgar al mundo y a los ángeles, ¿no? Entonces, también, ¿por qué no tratar de ayudar a los hermanos a resolver estos problemas, ¿no? Aunque Pablo aconseja llevar el caso ante los ancianos de la iglesia, lo mejor obviamente es que no haya pleitos entre hermanos. Tal cosa es una falta, afirma Pablo. La palabra en griego significa derrota, lo es, porque indica una actitud pecaminosa o alguna falta, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo, hermanos, comentarles, ¿no? En cuanto a lo que Pablo dice en el asunto de juicio. Hay que tener mucho cuidado, no debemos pelear por tonteras dentro de la iglesia. Creo que una iglesia que pelea por tonteras o por cualquier cosa es todavía inmadura, no ha comprendido bien el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo nos lleva a amarnos y a aceptarnos tal como somos. Ha habido casos de que hay personas dentro de la iglesia que han denunciado por falsedades, falsos testimonios, han ido a las cortes a denunciar esas por tonteras. O sea, si a mí me dan un falso testimonio, no me voy a ir a la corte pues a denunciar, porque esa es una tontera, ¿no? Además, los cristianos debemos entender que por causa de Cristo, pues la gente nos va a decir toda clase de males. Pero creo que cuando se trata de hacer respetar nuestros derechos, mientras vivamos, porque estamos viviendo una época democrática, ¿no? Es preciso, si es preciso solucionarlo de una forma ante un tribunal, ¿por qué no hacerlo? Además, no se pelea en un tribunal, yo creo, ¿no? Sino que cuando no se puede el asunto personalmente, bueno, vamos a hacerlo en un tribunal, creo que es la mejor manera, ya que no son los tribunales de ahora los mismos que eran en la época griega, cuando se escribió la carta a los Corintios. Sin embargo, no me vaya a entender mal, hay que tratar de resolver los problemas en casa, en la iglesia. Esos son los principios que se aprende de esta carta. Y cada caso es distinto, no es igual, ¿no? Cada caso es distinto. Cuando se trata de casos de pensión y hay personas que no están pasando la pensión, yo he sido muy enfático con la hermana, le digo, hermana, usted tiene el derecho de poder a sus hijos darle lo mejor. Y si él no le quiere pasar por las buenas, la Biblia es clara, para eso están las autoridades. Y no hace ningún agravio a la iglesia, usted está reclamando algo que es justo y es su derecho por sus hijos, ¿no? Y no está actuando en ningún momento por maldad. Bueno, esto lo he hecho siempre, aconsejando
a los hermanos que lo hagan de esa manera cuando la situación amerita. Es decir, cada caso es distinto y hay que estudiar porque no es fácil determinar algo. Hay que ser muy juicioso, tener bastante sabiduría, entender las dos partes, porque a veces te dicen una parte y tú te puedes quedar solo con una parte, ¿no? Y siempre es bueno entender a las dos partes para poder ayudarles. Pero en todo caso, hasta cuando más no podamos agotar todas las instancias dentro de la iglesia. Pero cuando ya los temas tienen que ver ya con derechos y cosas así, hermano, eso se denuncia, ¿no? Por ejemplo, una violación en la iglesia, ¿no? Un hermano X viola, estamos hablando, viola a alguien de 13 años. ¿Qué haces? ¿Lo solucionas en la iglesia? No. Ese es un tema que hay que solucionarlo en la corte, ¿sí? Podemos dar alguna solución en el aspecto de darle tranquilidad al que tal cosa hizo, de darle descanso en Cristo, pero son cosas muy, muy, muy graves, ¿no? Entonces, si uno hace eso, estaría permitiendo. En terapia familiar una vez me tocó una clienta que vino a que le dé terapia al esposo, ¿no? Entonces yo tenía, ¿qué había hecho el esposo? Había violado a una niña de 12 años. Entonces quería que yo le dé terapia al esposo porque quería que tenía un problema sexual y es que hay que ayudarlo para que siga conviviendo con ella. Yo tuve que decirle que no acepto ese trabajo, que lo que ella debería hacer es denunciarlo porque allí hay una violación y tal persona debe pagar por lo que ha hecho porque es un asunto gravísimo. Entonces no tomé ese caso. He tenido que ser fuerte en algunas situaciones de mi vida porque creo que amo a los seres humanos y que como iglesia debemos siempre estar alertas y ser cuidadosos a la hora de tratar ciertos casos muy críticos y muy especiales. Hay que ser enfático, no es que yo voy a agarrar y lo voy a denunciar a ese hombre, simplemente es un consejo que le puedo dar a una persona en ese momento, porque no se puede permitir una cosa de esa naturaleza dentro de un hogar, ¿no? Hay que tomarlas, no, que se me fue, que Satanás me tentó, no, son cuestiones muy duras de perversión y yo creo que no podemos permitir ese tipo de cosas con los hermanos, ¿no? Bueno, cada caso es diferente, ¿no? Es lo que yo he hecho. No me ha ido mal, me ha ido bien, gracias a Dios, porque siempre hay que tratar de ser justos en lo que hacemos. Termino con esto. Hoy, por ejemplo, estaba manejando mi auto y me paró la policía, ¿no? Me paró la policía. No estuviera hoy día con ustedes, no estuviera en la cárcel. Entonces me para la policía y me dice, deme su salvoconducto. Bueno, ahí está, le digo, ¿te puede ver el letrero? Ahí está el salvoconducto. Entonces revisan mis llantas y ahí había una que estaba mal. Entonces me lee la ley, me dice allí, y está la ley, ¿no? Estoy leyendo yo también, 5 días privado de la libertad. Yo le dije al policía que me llevara, no hay problema, yo acepto. Usted haga su trabajo y lléveme a la cárcel. Yo estoy dispuesto a ir, no tengo problema. Le dije, porque si yo estoy transgrediendo la ley, creo que es justo que ustedes cumplan con eso, ¿no? Entonces el policía me dijo, pero ¿cómo es? Que que el otro, o sea, me estaba pidiendo dinero, ¿no? Yo le dije, amigo, yo soy cristiano y no le puedo dar dinero. Entonces eran 7 policías, se pasaron mis documentos ahí, se agarraron el documento y entonces dijeron, llamen a la grúa. Bueno, está bien, llamen a la grúa porque es lo justo, ustedes hagan su trabajo. Entonces, luego vino otro, ¿usted es cristiano? Sí, le dije, yo soy cristiano y por eso no le puedo dar dinero. Entonces me devolvió mis documentos, vaya nomás. De esto me ha pasado varias veces, no es la única vez. Evito dar dinero a la policía, me han dicho, no, pastor no, yo evito dar dinero a la policía porque eso es contribuir con la injusticia. Una vez también vino otro policía, pero me pasé en U, se me sentó en mi asiento derecho y me pidió dinero. Me dijo, vamos para allá, más para allá. Y le dije, mira, yo soy extranjero, no sabía que ahí estaba prohibido en uno, vi el letrero. Entonces, bueno, ya me senté aquí. Mis amigos han visto que yo me he sentado aquí y me tienes que dar dinero. ¿Cuánto? $80.
Le dije, yo soy pastor y no le puedo dar. Lo siento, pero no le puedo dar. Usted sáqueme la multa. Entonces agarró su papelito y intentó sacarme la multa y nunca me salió la multa, ¿no? No sé por qué, pero nunca me salió la multa. Le digo, hermanos, nosotros tenemos que tratar de andar derecho. Muchas veces sucede que nos van a calumniar, ¿no? Que no andamos derecho, pero en todo lo posible tratemos de andar derecho, de ser justos y de ser amables, no ser grosero con el policía, tampoco fui grosero, ¿no? No, de ser muy amables con la policía, decirle que estamos al servicio, que estamos para ayudar a la sociedad, de contribuir, pero que tampoco estamos dispuestos a coimear, ¿me entiendes? Siempre hay que tratar de ser derecho. Bueno, es algo que me he manejado casi siempre, algunas veces creo tuve una caída, pero casi siempre me he manejado de esta forma. No me ha ido tan mal, algunos me han multado, está bien, hay que pagar, porque si uno está en una transgresión, yo creo que hay que pagar, ¿no? Son asuntos, hermanos, que no los hago como para enorgullecerme, sino decirle, hay que tratar de estar bien con todos. En todo lo posible, dice Pablo, debemos estar bien con todos. Aunque estemos bien con todos, vamos a recibir látigos, se nos va a denigrar nuestra personalidad, sí, porque a eso estamos expuestos. La Biblia es clara que a los profetas los insultaron, a Jesús le dijeron que era hijo de ramera. A pesar de toda esa situación, vamos a recibir calumnias fuertes, y muchas veces de parte de la iglesia o de parte de otros, pero siempre debemos conservar la calma, siempre debemos conservar el amor, nunca ser revanchista con la otra persona que nos hace daño, siempre tratar de ser amorosos y tiernos con las personas, nunca perder los estribos o los papeles, siempre hay que actuar con bondad y con justicia, no hay necesidad de renegar, no hay necesidad de ser violentos. Cuando uno es cortés y bondadoso, entonces Dios actúa en medio de eso, ¿no? Bueno, hermanos, eso quería contarles en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Hablando de Corintios. Dejo si hubiera preguntas.